Hola Mari, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Bien, muy bien. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Pues vamos a hablar sobre la película de Shack, La Cabaña. La pueden encontrar en Netflix o creo que también he encontrado en YouTube y sí tiene buena calidad también. Pues vamos a hablar de esa película y pues tengo aquí atrás unas imágenes del protagonista y el que está con él es Jesús. Ay, y está muy bonita. Sí, sí, la verdad que sí, la recomendamos. Muy buena película. ¿Y hay algo en específico que te gustaría compartir acerca de esta película, Mari? Sí, fíjate, ahorita me quedé así pensando. Fue un dato que no investigué. Bueno, creo que sí viene sacada de un libro, Ujú. pero creo que a diferencia de otras películas cristianas, creo que no es cristiana o sí. Por eso te digo, en eso me quedé pensando, no sé si venga de esa raíz y bueno, pero en definitiva de lo que se trata la película es de una persona que tiene una pérdida en un día de campamento, se le pierde su niña y y ya, toda la película se basa en su proceso de él, de cómo lo vive y cómo lo va llevando, pues, el proceso del duelo, pero acompañado con Jesús, con el Espíritu y con Dios. Y como dices, ¿cuál es la parte que más te llama la atención? Pues es que hay bastantes, yo creo, para compartir hoy, aunque la he visto como 3 o 4 veces la película, la parte que me gustó mucho hoy es la parte del jardín cuando el espíritu le dice que vaya a ayudarle al jardín, a trabajar en un jardín, pero él cuando llega pues se ve todo desordenado como si estuviera pues nada de Descuidado, ¿verdad? y Como descuido, un jardín descuidado. bonito porque muchas flores, muchas así, pero como muy, así como muy sin organización, pues, o sea, ajá. Y es como dice él, le empieza a ayudar, pero pues como la jardinería pues es pesada, le dice, ¿y cómo ves? Y dice, pues es que todavía está bien feo, ¿no? Todavía no tiene algo bonito. Y le dice, pues así es la vida, ese eres tú. Y en eso, aunque está todo bonito, aunque sea imperfecto, porque todavía está en proceso, no deja de ser bello. Y como que en ese momento hacen una toma aérea y sí se ve como que sí hay figuritas, pero como está dentro de ahí, pues no lo puede identificar. Entonces, para mí me transportó así rápido, rápido a mi vida, que es cierto, cuando uno dice, todavía tengo que poner orden, todavía siento como que no le veo, pues, ¿qué puedo decir? La estabilidad que busco, no veo que me sienta todavía como, ¿cómo te puedo decir? Como motivado al 100% que yo quiero, pero no quiere decir que no estás dentro de ese camino, pues estás en el camino, pero tú no lo puedes ver. O sea, no puedes ver la big picture desde arriba, pero sí puedes ver lo que está a tu alrededor y aunque te parezca que no, sí está tomando forma y sí está viendo un diseño, ¿no? Ujú. Y a ti, Tere, ¿cuál es la parte que te llamó la atención de la película? Ay, Mari, pues yo creo que como tú dices, hay muchas partes muy bonitas en esta película que la verdad que hay mucho de dónde escoger, pero a mí me llama mucho la atención todo el proceso de perdón, porque para él no es fácil y Ujú, al encontrarse en una relación con Jesús que prácticamente se podría decir que él no la estaba buscando, pero él la necesitaba. Él necesitaba esa relación con Jesús y la manera en cómo Jesús se presenta a él, o sea, no es como un hombre barbón y así como él se lo imaginaba, sino como lo mencionamos, como con alguien con quien él se sentía seguro ujú, y el hecho de que él haya entrado en esta relación con Jesús me gusta mucho porque Jesús no solamente
se enfocó en que sanara el dolor que había sentido por la pérdida de su hija, Ujú, sino también en a sanarlo desde la niñez, desde la relación que tuvo con su papá, que fue una relación de abuso. Entonces es bien bonito cómo Dios lo va llevando hacia incluso poder reencontrarse y perdonar a su papá primero. O sea, yo creo que yo creo ujú, que eso era porque estaba estancado, porque tenía el resentimiento con el papá y no podía avanzar. Obviamente, si no podía perdonar al papá, pues menos iba a perdonar al hombre que le quitó la vida a su niña. Entonces, pues esa fue la parte donde a mí me llamó mucho la atención porque realmente el perdón es un proceso largo y difícil, pero eventualmente, pues con Jesús, pues es más llevadero, más posible que suceda. y sí. Y dentro de todo ese proceso, algo que te haya, ¿no? Algo que, alguna frase que te acuerdes, Pues un diálogo. algo que me quedó como bien claro es que perdonar no significa como, oh, ve y abraza y ya hazte amigo del hombre que mató a tu niña. O sea, no. O sea, es un soltar, dejárselo a Dios y seguir adelante. O sea, seguir adelante con tu vida sin cargar esa piedra tan pesada. Y y yo creo que también en el caso cuando se encontró con la sabiduría, también ahí ella le demostró que le dijo, o sea, pues tú quieres ser juez. Ujú, eh, y muchas veces eso yo creo que todos lo hacemos. Queremos ser jueces de los demás, queremos ser ah, los que juzgamos a los demás, porque a veces el ver los errores, las faltas de los demás, nos hace sentir mejor, porque no nos hace ver hacia el interior de nosotros. O sea, en dónde estamos fallando, en dónde estamos eh, también nosotros cometiendo un pecado diferente a la mejor al que cometen los demás, pero a final de cuentas todos estamos en ese barco. Ujú. Y a ti, sí, Mari, ¿qué frase o que haya sentido, que te haya movido internamente, como decía San Ignacio? sí. Fíjate que la parte esa del jardín y la parte de que todo el tiempo se le presentó Dios como mujer. Y ya hubo un día en la mañana que llega y llega como hombre. Y dice, pues, ¿por qué estás jugando conmigo o qué? Y dice, no, pero pues lo que vamos a hacer el día de hoy, pues necesitas a un papá. Y me pongo a ver todo el proceso, cómo lo van llevando y cómo no es de que le hayan solucionado vamos, como a veces pensamos que va a llegar un milagro y vas a tomar conciencia de un momento a otro, o que va a pasar tan rápido, porque ahí lo ponen como, pues que fue rápido, ¿verdad? Pero cómo lo van llevando y cuando lo lleva antes de enfrentarlo con, pues, aunque antes de enfrentarlo con la muerte de la hija, lo enfrenta con algo que le recuerda al que la mató, al asesino. Entonces, lo deja que saque un poco su coraje, que lo exprese, que todo, pero veo yo la importancia de la presencia.
O sea, el que no estás solo, pero al final tienes que lidiar con tus emociones tú solo. O sea, no va a ser por arte de magia que se te quiten las emociones. Las tienes que sentir, las tienes que, pues, que encarar y que quitártelas las emociones, ¿no? Las que son de odio, de venganza, de no es justo, ¿no? Todo eso, sí. Son cosas que tú tienes que trabajar. Ujú. Pero como lo dices, María, o sea, pues puedes sentirte solo, pero en realidad en ese momento no estaba solo. O No. sea, Dios estuvo con él en todo el proceso. Y esa parte que acabas de mencionar de cuando se apareció como papá, pero te acuerdas, se apareció después, como hombre, después de que ya había perdonado a su papá. Sí, tuvo que pasar primero el perdón del papá, sí. Pero antes también de pasar el perdón del papá, tuvo que haber, va a decir la gente, ahora vamos para atrás, va a decir los que nos escuchan decir esto, es que, pero también antes de pasar el perdón al papá, tuvo que darse cuenta que el papá también fue víctima. O sea, que es una cadenita, y... Que el papá fue también víctima, pero que nunca pudo romper ese círculo de vicioso de llevar el mismo problema de ser un niño golpeado, un niño abusado, no lo pudo romper y lo llevó a hacer lo mismo con su hijo. Y o sea, lo bueno, la diferencia es que al final este hombre que es el protagonista de la película sí puede romper ese círculo vicioso, ese, pues, yo no sé si serán como cadenas generacionales o no sé cómo llamarlas. Sí, pues es que cada quien lo nombra de diferente forma, ¿no? O sea, se puede decir cadenas o, como dijiste, un círculo vicioso o también patrones de conducta. Hay otros que hasta dicen que ya venimos con la predestinación. Predestinación, Genética. predestinados. Ya Ajá, lo traemos en el ADN, yo creo. sí, 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 entonces pero te digo, es que hay muchas maneras para llegar al mismo punto de que son cosas que se repiten. Sí. ¿Y qué me podrías compartir, Mari, de algo que hayas visto en esta película que tú hayas sentido que te haya hecho como un clic, algo de que, oh, tal vez aquí es en donde yo me estoy estancando o donde yo necesito trabajar o no sé, hay algo que en esta película te haya hecho ese clic? Pues yo creo que es eso, en cuanto a tu pregunta, es eso, lo del jardín, que todavía no veo la foto completa, pero no porque no la vea completa no quiere decir que no está ahí. Sí, eso fue a mí lo que me hizo clic, de decir todavía, me falta eso. Y más que todo, es que las dos cosas se van muy con lo que me ha pasado últimamente. Hace mucho tiempo que no, bueno, muchísimos años, que no hago jardineras, ni compro plantas, ni nada. Y este año pues, sin planearlo, me invitan a un lugar donde hay plantas y todo, y decido comprar plantas. El día lunes, sí, lunes, martes, decido ir a comprar todo lo que me falta para plantar. Y, y dije, pues en la tarde va a ser un día perfecto para plantar. Entonces nos pusimos a hacer una jardinera, con la ayuda de mis hijas y con las plantas que ellas querían. Entonces fue una experiencia muy bonita. Eso es una, o sea, del jardín, de estar en contacto otra vez con las plantas, ponerles lo que necesitan, hacer el diseño, buscar las plantas adecuadas para ese lugar donde van a estar, porque hay plantas de sol, hay plantas de sombra o plantas que necesitan de las dos, todo eso, para
o sea, para entender, ¿no? Un poquito lo de la película. Entonces, y también lo de la toma aérea, porque tenemos planeadas unas vacaciones, toda la familia, hacia el norte, y estaba pensando yo, ¿qué tal si compro un dron? Compro un dron y que nos grabe a todos jugando, tú sabes, ¿no? Entonces que nos grabe así arriba para ver cómo nos vemos. Fíjate, yo ya traía estas ideas y al ver la película digo, es que es verdad. Necesitamos ver de todos los ángulos, necesitamos tener esa visión completa, ¿no? De lo que está pasando. Y sí, fíjate, por eso te digo, cómo se conecta lo que me está pasando, lo que estoy creando o imaginando y que se pone en la película, ¿no? Que me hizo clic luego. Qué bonito, Mari. Fíjate que ahorita que me estoy acordando en esa parte donde está en la jardinería, no sé si te recuerdas que hay una parte en donde hay una raíz que es venenosa. Sí, Y sí. que el espíritu le dice, esta raíz es venenosa. Y él le dice, pues ¿para qué la tienen aquí, no? Y que ella le dice, es que por sí sola es venenosa, pero si la combinas con esta otra, puede sanar. Entonces, yo pienso que a veces todas esas partes de nosotros que nosotros desechamos o que realmente a veces no nos gustan de nosotros, de cierta manera es como esa raíz, como si la combinamos con alguna otra cosa que exactamente no sé qué sería. A lo mejor nos No somos podría sanar. botánicas, ¿verdad? ¿Eh? No somos botánicas, nada más llegamos a plantar plantitas. Sí, pero no, yo digo como en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, como por ejemplo, si unieras, no sé, tus problemas de ira con, no sé, Mira. no sé qué podría ser con otra cosa, podría empezar a sanar, a lo mejor enfocar, por ejemplo, ese enojo en algo más positivo o no sé, no sé. Fíjate que sí tienes mucha razón. También le voy a agregar ahí algo que dicen los psicólogos, creo, no me acuerdo, es que me hago bolas, soy mala para nombres, pero creo que fue, mejor no voy a decir, los que saben van a saber y ya después me daré cuenta, que dice, a lo que te resistes, persiste. Entonces, si tú mantienes tu ira controlada o tu enojo o tu envidia y tú te niegas a reconocerla, a decir si tengo envidia, si tengo enojo, si tengo rabia, entonces, pues la vas a reprimir. Yo creo que el primer paso espiritualmente siempre es darle, como te dije, de Dios cuando lo dejó sacar su coraje, primero es sacarlo. Y obviamente no va a ser así como tú dijiste, el perdón no va a ser, te perdono ya. Y más presuntuoso es decir, olvido, porque pues no se va a olvidar. Entonces ya de ahí yo creo que sí ya entra esa parte que tú dices, Tere, ¿cómo la vamos a canalizar toda esa energía, toda esa fuerza que tenía esta emoción? ¿No? Claro. Esta adrenalina, porque a veces hasta por el coraje levantamos cosas más pesadas, ¿no? O por Claro. el miedo, o que el niño se cae, o que pasa algo y pues la adrenalina llega y sacas fuerza ¿De tu ¿de dónde? interior? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, María. El reconocimiento de esos sentimientos, como dicen, de esa hierba mala que está ahí, yo creo que es lo mejor, o sea, el reconocer que están ahí. A lo mejor no nos gustan, pero son parte también de nosotros. Sí. Me gusta que dices, no nos gusta. Es que escuché una frase que me dio tanta risa, porque creo que cuando escondemos, estoy enojado o tengo vergüenza o todas esas emociones que escondemos,
siempre es porque tenemos ese miedo a expresarlas y como que ahí entra un poquito la moral, ¿no? Ese juzgar, nos autojuzgamos o nos sentimos juzgados por los demás, entonces mejor las reprimimos. Y me dio mucha risa esto que oí que decía uno, ¿y tú qué opinas de lo moral, pues? Y dice él, bueno, es que yo como lo veo, dice, es de que si lo haces tú, está mal, muy mal, pero si lo hago yo, pues hay que entender, ¿no? Pues sí, justificándonos a Hay que nosotros entender. mismos. Entonces creo que quitarnos ese miedo a ser juzgados y a juzgarnos, porque muchas veces somos nosotros los primeros que nos juzgamos o nos vemos a través de los ojos de quien nos está juzgando. Claro. Y empezamos a reprimirnos, ¿no? Ujú. Así es. Así es. Sabes que también hay otra parte, Mari, donde no sé si la recuerdas, que es cuando él está muy enojado con Dios y le dice, ¿por qué permitiste que esto le pasara a mi niña? Y le dice que igual como permitiste que a tu hijo lo crucificaran y que pasara por lo que él pasó, y cuando Dios Padre, la persona que representa a Dios Padre, le dice, es que yo siempre estuve ahí. Y le muestra las heridas que tenía su hijo de los clavos. El padre se los muestra que él también los tenía. Y yo digo, es que sí es cierto, o sea, a veces podemos encontrarnos en algún momento en nuestra vida que pensamos, ¿y por qué permitiste que esto me pasara? ¿Y por qué permitiste? Pero yo creo que Dios nos puede enseñar cada una de sus heridas donde nos dice, yo también estaba ahí, yo también lo sufrí, yo también lo sentí, yo también estaba contigo. O sea, no está desconectado de lo que nos está pasando, no está indiferente de lo que nos está pasando. Alguien dijo, una vez estaba viendo un video que alguien dijo, oye, ¿qué tal que somos tantas personas que a Dios ni siquiera sabe que existes y Dios ni siquiera le importas? Estaba viendo el video y yo dije, yo no creo eso. O sea, dije, yo no creo que aunque hayamos millones de personas, a Dios no va a saber que existimos. Y yo creo que Él sabe que existimos y yo creo que le importa lo que nos está pasando, lo que estamos pasando, el dolor que estamos sintiendo, la alegría que vivimos. O sea, Él nunca está desconectado de nosotros. Sí, y más que nada yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? El que dijiste tú que perdonó al papá y que venía de esto y de esto y de esto. Como dices, a Dios no le importa o sí le importa. Yo creo que verlo desde ese punto de vista genera dos vertientes a lo que me nace, ¿no? La primera es de exista un Dios o no exista un Dios, tú tienes que vivir, creo que a todo lo que se basa todo derecho, los derechos internacionales del ser humano, no me acuerdo cómo se diga para el ser humano, es el derecho a la vida y el derecho a una vida digna. Claro. Partiendo de esa vertiente, de ahí en lo demás, vamos a ver a lo del muchacho, porque pues nada más se basa en su pérdida y todo esto. Pero obviamente también Dios está en todos nuestros momentos, ¿verdad? Está presente en toda nuestra jornada de vida, nuestros sufrimientos, porque ahí lo muestra cómo estaba con él de niñito. Y de la manera que se lo muestra de que era la vecinita que oía que le pegaba a la mamá y que le pegaba a él y le hacía galletitas, lo invitaba a comer. Entonces ahí es donde le muestra que él estaba cerca de él, que era una persona amorosa, una vecina amorosa, cariñosa. Bueno, yo creo que las dos cosas, yo creo que no puede haber una justificación, decir no hay un Dios, entonces yo no voy a ser mejor persona, como no existe la otra de Dios, si estabas aquí,
¿por qué no me ayudaste? Porque a veces, lamentablemente, como decía hace ratito, ¿no? Tenemos que pasar por esas emociones. Aunque sí está aquí Dios, creo que tú lo decías, ¿no? En uno del desierto. Que no, Sí. bueno, que es como que tú te sientes que no está Dios, pero es cuando está Dios, cuando te está dejando para que crezcas. Ujú. Y ya se me fue. Sí, Pues sí. pero sí, es como, sí, que a veces decimos, es que estoy en la oscuridad, y es que también la oscuridad es un color. En sí, el color negro no existe. Lo tuvieron que inventar para ponerlo en la ropa. Pues Pero es que en realidad, María, el color negro es la combinación de todos los colores. exacto, imagínate. Claro. Entonces, el que una persona diga, yo no creo en Dios, ok, no creas en Dios, pero eso no te exenta a que viniste a una vida, que estás aquí formando parte de sociedad afuera, en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, y eso te tiene que generar o estimularte o motivarte o exigirte ser una buena persona. Claro, claro. No sé si me fui por otra vertiente, Tere. No, ¿No? no, pues es que en realidad es que a veces no significa que porque no podemos ver a Dios no está. También. La verdad, porque, por ejemplo, si tú disuelves azúcar en un vaso de agua, ¿tú ves el azúcar? No. Y ahí está, No. ahí está. O sea, Sí. puedes ver, mucha gente dice, no, es que si no lo veo, no lo creo yo. Oh, ¿crees en el oxígeno? Sí, y lo puedes ver. No. Entonces, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué a veces para algunas personas es tan difícil, pero se respeta? Porque eventualmente, pues Dios llega en el momento preciso y cuando es el momento. Y para este hombre que tal vez en un momento acompañaba a su esposa y a sus niños a la iglesia por cumplimiento, más que nada, pero él mismo lo expresaba. Yo veo la relación que tiene mi amigo con Dios y veo la relación que tiene mi esposa con Dios, o sea, la relación que tenían. No era por cumplimiento ni porque, oh, pues tengo que ir al servicio o a la misa o a lo que tuviera que ir. Entonces, ahí en ese proceso, y lo hemos dicho muchas veces, Mari, en algunos videos, que a veces en las crisis que tenemos, crisis existenciales o en el tocar fondo o en el que ya no sabes para dónde mirar, te acuerdas de que Dios existe y te acuerdas de pedirle a ese Dios que dices que no crees en él, empiezas a pedirle. Entonces, eso es algo que gracias a esta película podemos comprender que lo importante es esa relación con Dios. Sí. Y me abres paso para decir algo, porque es cuando me acordé de esa frase, dije, pero caramba, a lo mejor por eso no viene de la raíz cristiana, a lo mejor nomás es una producción basada en un libro. Porque cuando tiene un diálogo con Jesús, Jesús le dice, porque es cuando él dice, ¿y por qué hiciste esta religión? Dice, yo no hice ninguna religión. ¿Hablas de los cristianos? No, yo no hice ninguna religión, le dice Jesús. Dice, Dios es tan grande que no lo puedes encerrar en una religión, ¿no? Y eso es un diálogo muy fuerte. Claro. Entonces, por eso yo decía, no hay excusa de decir no hay un Dios, no hay, si Dios no está en una religión, está en todos lados. Obviamente, quien va y está y se congrega y tiene y se alimenta, sí, ahí va a estar Dios, obvio, porque, ¿no? Pero en sí, eso es algo, es un diálogo muy fuerte de la película que dice, no, yo no vine a formar ninguna religión. Sí, es algo muy, muy, pues de cierta manera, Mari, muy cierto, porque no me acuerdo si ya lo habíamos mencionado en algún video o lo habíamos
comentado de algo de los ejercicios espirituales que decían que si tu color te hace odiar a tu hermano, quítatelo. Si tu religión te hace odiar a tu hermano, quítatelo. Si tu forma de pensar te hace no querer a tu hermano, quítatelo. O sea, como despréndete de todo lo que te haga odiar a tu hermano o odiar a los demás o no aceptarlos, porque muchas veces, ya sea por diferentes barreras, que yo a veces digo, mucha gente dice, es que las religiones dividen y yo, no, lo que nos divide somos nosotros, porque tú puedes convivir con personas que practiquen otra religión diferente a la tuya y puedes convivir como convives con la gente con la que practica tu misma religión, puedes convivir igual, pero tú eres el que decides si quieres crear de eso una división. Sí, sí. Porque incluso he escuchado personas que han dicho que, por ejemplo, entre personas de color, que si yo soy más clarito que tú, entonces yo te molesto a ti, porque eres más oscuro que yo. Entonces, son personas del mismo, ah, ¿cómo se dice? Origen, no religioso, del De la misma mismo, raza, misma raza. étnica, sí, sí. Ajá, ajá, y sin embargo, aún así buscamos división. O sea, al ser humano le encanta la división, eso me queda claro. La división, las creencias, todo, o sea, juzgar, el apuntar, el señalar, ¿no? Y creo que esto es una característica del ser humano, porque pues hasta en tiempos de Jesús, ¿no? Cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, o sea, todos, ¿no? O sea, creo que ha sido algo que nos ha gustado como humanidad desde que yo creo que hay un registro, ¿no? No sé, hay que invitar a un antropólogo para que nos explique, porque yo creo que es muy profundo esa, ¿no? Esa necesidad de señalar al otro, o si tú estás allá y no eres de los míos, entonces eres malo, ¿no? Entonces, no, sí, sí, es una tendencia del ser humano muy fuerte y muy enraizada. Claro, claro, pero que también se puede controlar. O sea, como dijimos, el enojo, lo puedes como dirigir. En lugar de a veces tener la tentación de juzgar a alguien, a ver, párate enfrente de un espejo primero y empezamos por ti. Y ya, o sea, ya después, cuando tratas de juzgar a los demás, ya hasta se te hace así como que, ¿no? O Ya sea, tiras la piedra, ¿no? ya, exactamente, ya mejor la tiras y ya. Viéndolo bien, como digo, no, hay que comprender. Sí, 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 no, Sí. es que, como dices tú, Mari, sí es una tendencia muy humana, pero también te podemos trabajar y redirigir eso, a esa tendencia. ¿Sabes cómo yo siento, o que para mí, cómo lo experimenté yo? Porque pues como ya lo dije, creo que en el hijo pródigo, ¿no? Que yo era de las que me encantaba dar bibliazos, ¿no? Y rosariazos. Creo que a mí me ayudó mucho el amor. Cuando yo no me sentí juzgada por Dios, así como la película, cuando a mí se me quitó esa carga, ya fue cuando dije, ah, caray, o sea, ¿cómo me he juzgado yo y cómo he juzgado a los demás? Pero verdaderamente, Tere, fue a raíz de yo sentir que él no me juzgó. De otra manera, yo no puedo decirte si hubiera tenido la capacidad de no juzgar a los demás, porque todavía caigo, ¿no? Pero ya en esa, como antes, no. Y sigo Claro, mejorando, ¿no? Sigo cada día y pues dándome cuenta. Ujú. pues sí. Es que es un proceso, Mari. Es un proceso que pues yo creo que como lo habías compartido en otro video, es un proceso de toda la vida. Sí, Entonces,
pues es lo único que podemos ir mejorando, ¿verdad? Sí. Pues no sé si te gustaría agregar algo antes de que terminemos con este video, Mari. No, creo que para mí yo creo que ya se dijo lo más importante y ojalá que se den la oportunidad de ver la película. Yo la he visto como 4 veces, 5 y cada vez encuentro algo nuevo. No se dejen llevar, como siempre decimos, por lo que estamos diciendo aquí. Es una muy bonita película que vale la pena ver. Claro, para que creen su propia opinión y también se la recomienden a alguien más, Sí, porque tal vez hasta te puede ayudar a ti mismo en un proceso de sanación también, sí, ¿verdad? sí, es de lo que se trata la película, de un proceso de sanación y de Sí, duelo, sí. sí. Bueno, Mari, pues entonces nos despedimos y nos vemos en otro video. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta Hasta luego. luego. Bye, Tere. Bye.